el capítulo 9, enzimas, cinética. Introducción. Muchas características de la cinética enzimática provienen, por lógica, de conceptos propios de la cinética de reacciones químicas no catalizadas. Por tanto, este capítulo describe primero aspectos de la teoría de la velocidad de reacción válidos para reacciones químicas en general, y luego considera los factores exclusivos para reacciones catalizadas por enzimas. Importancia biomédica. Todos los factores que afectan la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas, como concentración de enzima y de sustrato, temperatura, pH y presencia de inhibidores, tienen interés en clínica. El principio biológico principal del estado homeostático de buena salud requiere que la composición del medio interno corporal se conserve dentro de los límites relativamente estrechos. Por tanto, la buena salud no solo exige que se produzcan ciertos cientos de reacciones catalizadas por enzimas, sino que procedan a velocidades apropiadas. No lograrlo perturba el equilibrio homeostático de los tejidos, con profundas consecuencias potenciales. El médico debe comprender el modo en que el pH, la concentración de enzimas y de sustrato, así como los inhibidores, influyen en las velocidades de estas reacciones. Algunos ejemplos escogidos que ejemplifican este punto. La velocidad de ciertas reacciones catalizadas por enzimas responden a las desviaciones sutiles del pH intracelular que caracteriza a la acidosis o alcalosis metabólica. Además, dado que esta velocidad se eleva o baja en respuesta a las fluctuaciones correspondientes en temperatura, la fibra y la hipertermia perturban la hemostasis al modificar la velocidad de numerosas reacciones catalizadas por enzimas. Sin embargo, estos cambios mínimos pueden convertirse en ventaja para el médico. Por ejemplo, la disminución en la actividad de todas las enzimas que tienen lugar a temperatura corporal baja, hipotermia, puede explotarse para reducir la demanda metabólica global durante cirugía o corazón abierto o en el transporte de órganos para el trasplante quirúrgico. Por su parte, la toxicología y la farmacología aprovechan el conocimiento de los factores que modifican la velocidad de reacciones enzimáticas. Los venenos metabólicos como los mercuriales, el curare y los gases nerviosos ejercen su toxicidad mediante la inhibición de enzimas y en consecuencia tornan lentas o anulan reacciones metabólicas esenciales. Por último, numerosos fármacos importantes en la terapéutica actúan por reducción de las velocidades de reacciones metabólicas al competir con el sustrato natural por una enzima clave. A menudo esos medicamentos tienen una estructura análoga a la del sustrato natural. Ejemplos son la lovastatina y la citopurina ACT, fármacos usados para tratar la hipercolesterolemia y el SIDA respectivamente. Ambos tienen efectos terapéuticos mediante la alteración de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Las reacciones proceden a través de estados de transición. El concepto de estados de transición es fundamental para la comprensión de la catálisis de cualquier tipo, incluyendo la enzimática. Por ejemplo, considérese una reacción de desplazamiento donde el grupo L que se desprende, adherida en un principio a R, es desplazado por la entrada del grupo E. Aquí vemos E más R menos L. El resultado es E y también R más L. Ha sido desplazado L. En realidad, este desplazamiento pasa por un estado de transición ERL, cuya formación y desintegración subsiguientes pueden representarse con dos reacciones parciales, cada una con un cambio característico en la energía libre. Acá E y R estaban juntos y acá están todos separados para luego unirse estos. Este diferencial G-force, diferencial GD, son los cambios de energía libre que se producen en la formación y desintegración del estado de transición respectivamente. La diferencia G, cambio de energía libre, relacionado con la reacción global, es igual a la suma de las energías libres de la formación y degradación del estado de transición. Diferencia G es igual a diferencia G sub F más diferencia G sub T. De la misma manera, en cualquier ecuación con dos términos no es posible inferir el signo o magnitud de diferencia G sub F a diferencia G sub T por observación del signo algebraico y magnitud de diferencia G. De otro modo, es imposible a partir de la consideración del cambio de energía libre en la reacción global diferencia G inferir dato alguno respecto a los cambios de la energía libre relacionados con la formación y degradación de los estados de transición. Dado que la catálisis se relaciona de manera íntima con diferencial GF y diferencial GD, se deduce que la termodinámica de la reacción global diferencial G no puede proporcionar indicios del camino que una reacción sigue, es decir, su mecanismo. Esta es tarea de la cinética. Reacción
reacciones más complejas involucran varios sucesivos estados de transición y proceden a través de una serie de reacciones parciales, cada una con un cambio de energía libre. Es importante observar que el cambio de energía libre para la reacción global diferencia G es independiente del número de estados de transición. Esto se deriva del hecho de que el diferencia G es la suma algebraica de los cambios de energía libre para cada reacción parcial participante. Numerosos factores modifican la velocidad de reacción. La teoría cinética o de colisión de la cinética química incorpora dos conceptos claves. Solo las moléculas que chocan, es decir, que se acercan una de otra a otra, que se acercan una de otra a distancias suficientes para formar enlaces, pueden reaccionar. Y para cada reacción química hay una barrera energética que debe superarse para que la reacción tenga lugar. Para que una colisión termine en una reacción, las moléculas reactantes deben poseer energía suficiente para sobrepasar esta barrera energética. Por tanto, cualquier cosa que eleve la energía cinética de las moléculas reactantes, abate la barrera energética para la reacción o incremente la frecuencia de colisión, deberá aumentar la velocidad de reacción. Temperatura. Elevar la temperatura incrementa el número de moléculas que pueden reaccionar, ya que aumenta la energía cinética e incrementa la frecuencia de las colisiones. Como se muestra en la figura 9.1, el número de moléculas cuya energía cinética excede la barrera energética para la reacción barra vertical aumenta cuando la temperatura sube desde un valor bajo a través de un intermedio B a uno alto C. Además, cualquier elevación de temperatura acelera el movimiento molecular y por ende la frecuencia de colisión. Los dos factores contribuyen al incremento en la velocidad de reacción que acompaña a un aumento de temperatura. Sin embargo, este incremento de la velocidad de reacción no continúa de manera indefinida, dado que finalmente se alcanza una temperatura a la cual las moléculas reactantes ya no son estables. Esa temperatura limitante tiende a ser en extremo elevada para reactantes inorgánicos, moderadamente alta para gran parte de las moléculas orgánicas, pero bastante menor, de 100 grados centígrados para la mayoría de las reacciones de interés biológico. Concentraciones de reactantes. A concentraciones elevadas de reactantes, tanto la cantidad de moléculas con energía suficiente para reaccionar como su frecuencia de colisión son altas. Esto es verdad ya sea que todas o solo una fracción de las moléculas posean energía suficiente para... Acá la figura barrera energética de las reacciones químicas. Número de moléculas, la barrera de energía, la energía cinética. Esta es la barrera de energía. Y la energía cinética. El número de moléculas se mantiene casi la misma. Y acá lo que se está mostrando es la barrera energética para las reacciones químicas. Aquí la barrera energética es después de la reacción, y acá durante y acá antes de la reacción, dependiendo de la energía cinética. Si hay mayor energía cinética, la barrera energética queda antes de la reacción. Esto es verdad ya sea que todas o solo una fracción de las moléculas posean energía suficiente para reaccionar. Considérese reacciones que comprendan dos moléculas diferentes, A y B. A más B es igual a AB. Duplicar la concentración de A o de B elevará la velocidad de la reacción al doble. Duplicar la concentración de ambas A y B incrementará 4 veces la probabilidad de colisión. Por tanto, la velocidad de reacción aumenta el cuádruple. La velocidad de reacción es proporcional a las concentraciones de las moléculas reactantes. Los corchetes denotan concentraciones molares. Este símbolo significa proporcional a. La expresión de velocidad es velocidad proporcional a moléculas reactantes. Concentración molar, porque acá dice los corchetes denotan concentraciones molares. Concentraciones molares de moléculas reactantes. Entonces, velocidad es proporcional a concentración molar de moléculas reactantes, o velocidad es proporcional a concentración molar de A y molar B. Para la situación representada por A más 2B, reaccionan a AB2. La expresión de velocidad es proporcional a concentración molar de ABB, o velocidad es proporcional a
concentración molar de A, B al cuadrado. Para el caso general donde n moléculas de A reaccionen con m moléculas de B, Na más mb es igual a ANPM. La expresión de velocidad es proporcional a concentración molar de A a la N y B a la M. K sub ec es proporción de constantes de velocidad. Dado que todas las reacciones químicas son reversibles, para la reacción inversa donde A sub N y B sub M forman N moléculas de A y M moléculas de B, A sub N B sub N M es igual a Na más Mb. Acá se hizo un asterisco cuando estábamos hablando de los significados, concentraciones molares. Hablando de manera estricta, en lugar de concentraciones debería decirse actividades molares. Bueno, continuemos. Hablamos acá de las constantes de velocidad. La expresión apropiada de velocidad es proporcional a concentración molar de A sub N, B sub M. La reversibilidad se representa por flechas dobles. Aquí es reversible. La expresión se lee: N moléculas de A y M moléculas de B están en equilibrio con A sub N, B sub M. El signo proporcional A se puede reemplazarse con un signo de igualdad mediante la inserción de una constante de proporcionalidad K, característica de la reacción en estudio. Para el caso general, Na más Mb es reversibilidad o está en equilibrio con ANBM. Las expresiones para la velocidad de reacción hacia la derecha, velocidad 1, y la izquierda, velocidad menos 1, son: velocidad 1 es igual a K1, concentración molar de ANP, velocidad menos 1 a la izquierda. Cuando las velocidades de reacciones hacia la derecha y la izquierda son iguales, se dice que el sistema está en equilibrio. Aquí y aquí, luego estarían en equilibrio. Y también sería lo mismo decir que K acá está abajo, la proporción K y K1 a K menos 1 se conoce como la constante de equilibrio. Constante de equilibrio deberá tenerse en la mente las siguientes propiedades importantes de un sistema en equilibrio. La constante de equilibrio es la proporción de las constantes de velocidad de reacción. En el equilibrio, las velocidades, no las constantes de la velocidad, de las reacciones hacia la derecha y hacia la izquierda son iguales. El equilibrio es un estado dinámico, aunque en el equilibrio no existe un cambio neto en la concentración de moléculas reactantes o productos. A y B se están convirtiendo de manera continua a ANBM y viceversa. La constante de equilibrio puede tenerse un valor numérico si se conocen las concentraciones de A, B y A sub N, B sub M en el equilibrio. Diferencial G0 puede calcularse a partir de la concentración de equilibrio. La constante de equilibrio se relaciona con diferencial G sub G a la 0 de la siguiente manera: diferencial G a la 0 es igual a negativo RT en constante de equilibrio. R es la constante de los gases y de la temperatura absoluta. Dado que estas se conocen, el conocimiento del valor numérico de constante de equilibrio permite el cálculo del valor para diferencial G sub G a la 0. Si la constante de equilibrio es más 1, la reacción es espontánea, es decir, se favorece la reacción, según se ha escrito, de izquierda a derecha. Si es menos 1, tiene lugar lo contrario, es decir, es más probable que la reacción proceda de derecha a izquierda. Sin embargo, nótese que aunque la constante de equilibrio para una reacción indica la dirección a la cual una reacción es espontánea, no indica si tendrá lugar con rapidez, esto es, no informa acerca de la magnitud de la barrera energética para la reacción, es decir, diferencial G sub F antes. Esto se debe a que la constante de equilibrio determina al diferencial G0, que previamente se demostró concierne solo a los estados inicial y final. Las velocidades de reacción dependen de la magnitud de la barrera energética, no en la magnitud de la diferencial 0.
La mayoría de los factores que afectan la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas lo hacen mediante el cambio de la concentración local de reactantes.